sirve toda esta teoría abstracta si la queremos aplicar concretamente? ¿Bien? Pero básicamente, para recordarles, pues hay 4 enfoques. Un enfoque que trabaja sobre todo con datos individuales, es decir, con encuestas de opinión. Un enfoque que trabaja sobre todo con datos agregados, es decir, con geografía electoral o otro tipo de metodologías. Y luego, pues hay, digamos, teorías que insisten más en el individuo, en la idea de que hay una racionalidad detrás del comportamiento electoral, y hay modelos que insisten más en la dinámica colectiva del voto, ya sea de la influencia que tienen los grupos en el comportamiento electoral, o de el peso de la cultura, de lo que se llama la cultura política. Y este es el último enfoque, digamos, que es uno que ha tenido mucho éxito en México, pero yo creo que tiene muchos problemas. Pero ahí está también la mayor cantidad de material empírico, y yo creo que lo más interesante, aunque carecemos de estudios muy claros que nos permitan captar la dimensión cultural de la política. ¿Okay? Bueno, lo mío va un poco en ese nivel, pero como punto de partida, lo que les quería plantear es lo que se debatió después del 2012 en torno a la impugnación de las elecciones. En 2006, el objetivo de la impugnación era demostrar que no se habían contado bien los votos y que había que recontar voto por voto, casilla por casilla, porque en realidad el ganador estaba en las cifras. Y toda la impugnación se centró en esa dimensión. En cambio, en 2012, la dinámica del conflicto fue completamente distinta y se impugnó todo el proceso electoral, y de hecho, el argumento madre era que no se habían garantizado los derechos constitucionales de los ciudadanos y que por lo tanto no se había garantizado la limpieza del voto. ¿Okay? Así que nos movemos a la calidad del voto. Realizamos una investigación con otros colegas, con 10 colegas en 2012, en la que cubrimos las 3 elecciones federales y las 16 elecciones locales que se organizaron el mismo día, para medir la calidad de las elecciones. Si les interesa el estudio, está en línea en la página web de las Naciones Unidas y se llama Inconsistencias o Irregularidades. Alguien ahí citó un articulito que saqué sobre eso en Letras Libres en 2012, que esboza lo que el proyecto abordó, pero los resultados están en internet y pues son 500 páginas que demuestran algo bastante contraintuitivo. Demuestran que las elecciones son cada vez más limpias y cada vez más confiables, y lo que demuestran, básicamente, para sintetizarles esa investigación, es que los problemas técnicos en 1991, por ejemplo, tenían una incidencia potencial que afectaba 12.4% del margen de victoria. ¿Okay? Es decir, eran irregularidades tan graves y tan patentes que si hubiéramos eliminado todas las casillas que tenían algún comportamiento sospechoso, la diferencia entre el ganador y el perdedor hubiera tenido que ser mayor a 12.5 puntos para estar seguros de que había ganado el ganador en 1991. En el 2012, la incidencia potencial de ese tipo de irregularidades afectaba 0.24 puntos. 0.24 puntos. Lo que significa que el proceso electoral fue 40 veces más confiable en 2012 que en 1991, que fue una porquería. O sea, el proceso del 91, que fue el primer proceso que organizó el IFE, por cierto, todavía estaba en condiciones de antiguo régimen y sin tener las limitaciones que tuvo el proceso del 88, del que no tenemos datos, ¿okay? A nivel de secciones y de casillas. En 91 tiene sentido hacer ese tipo de ejercicio porque uno muestra de lo que pueden ser elecciones no competitivas
y de hasta qué punto pueden inclinar la cancha. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí está el estudio, si lo quieren consultar, con gusto se los paso. Ahora, en 2012, como de todos modos el margen de diferencia fue de 6.79, ¿okay? Estábamos completamente fuera de la posibilidad de decir que recontando íbamos a invertir el resultado, aunque dentro de las 8 impugnaciones que presentó la coalición que estaba en desacuerdo, había una impugnación específica que tenía que ver con el recuento. De hecho, se recontaron el 50% de las casillas, con un resultado completamente contraintuitivo. Es decir, se modificó el resultado en 0.0000000000 algo. También está en el informe. Y eso les quedaba claro a quienes estaban impugnando. Por lo tanto, la estrategia de impugnación fue: si es que esos 3 millones de votos de ventaja con las que nos ganaron no son votos auténticos, no fueron emitidos auténticamente de una forma libre. Por lo tanto, yo no acepto ese resultado porque son acarreados, ¿okay? Para decirlo de una forma popular. No son electores libres que votaron por convicción, es gente que vendió su voto o que de alguna forma entró dentro de mecanismos no democráticos. Y eso sí plantea, como se dan cuenta, una pregunta de fondo. Es: ¿cómo conceptualizamos entonces el voto? ¿Y cómo establecemos cuál es un voto válido y cuál no es un voto válido, a sabiendas de que si ustedes votan en contra de mí, yo siempre voy a considerar que se equivocaron porque deberían de votar por mí? Así que siempre voy a encontrar criterios para invalidar el valor que tiene su voto, ¿no? Pero básicamente aquí está el problema, ¿no? Y voy rápido. Pero la impugnación se centró en el voto rural, y aquí tienen la cita. Nos dijo López Obrador en su decálogo: la compra del voto se dio prácticamente en todo el país, pero fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres, en especial en el medio rural. En estos lugares se registró el mayor nivel de participación ciudadana, contrario a lo sucedido en las anteriores elecciones presidenciales. Una investigación que cita de una forma un poco difusa, establece que el incremento, todo esto lo dice López Obrador, ¿no? Es cita textual del decálogo de la impugnación. En el incremento de la participación ciudadana en el medio rural, el hecho que es atípico, se dan cuenta, y ahí están los 2.8 millones de votos que provienen de este tipo de electores acarreados con votos coaccionados. Y para la obtención de estos votos, el candidato Peña Nieto y su partido entregaron dinero en efectivo, comida, pollos rostizados, carne de res y cerdo, materiales de construcción y otras dádivas, aprovechando la pobreza extrema de millones de mexicanos que carecen hasta de lo indispensable. Este es el gran tema de la elección: el comercio con la pobreza de la gente. Y aquí termina la cita, porque yo no digo eso, lo dicen quienes impugnaron la elección. Nosotros nos dimos en la tarea de verificar si eso era cierto o no, y les voy a mostrar muy rápidamente si eso es cierto o no. El primer alegato era que la lista nominal había incrementado de una forma desproporcional en el campo con respecto a las ciudades. Voy rápido, aquí tienen las cifras duras. Completamente absurdo, es falso, no es cierto. Por donde se vea, no se puede sostener ese argumento. El padrón electoral en México no está manipulado. Basta con hablar o con observar procesos electorales. Hay amplios mecanismos de control que garantizan que todo el mundo puede impugnar el padrón, y el padrón no es un padrón de Zimbabue, es un padrón suizo, y es un padrón que es más confiable que el padrón en Francia, para decirles algo, que tiene mecanismos más sofisticados y es más confiable. Por ahí no le podemos entrar al fraude. Pero aquí tienen las tendencias. Como lo analicen, no van a encontrar un crecimiento atípico ahí. ¿Qué pasa con el argumento de que la participación
fue excepcionalmente y atípicamente elevada en el campo, lo que se sigue escuchando en los congresos de la SOME, por ejemplo, en Zacatecas, y se afirma como que si fuera una verdad absoluta, pues ahí tienen las cifras. Ahí tienen R es rural, U es urbano, R y U son las mixtas, y ahí tienen abajo las diferencias, ¿ok?, entre urbano y rural. Pues aquí ven claramente la participación, para empezar, ¿no? Hay una diferencia de 0.5 puntos porcentuales. Es cierto que 64.4% en las rurales votaron contra 63.9%. Pero se dan cuenta, lo que no es cierto es que sea, bueno, luego lo vamos a ver en términos diacrónicos, para ver si es excepcional en el tiempo o no. Pero se dan cuenta, la diferencia que sí es real es el margen de victoria. El margen de victoria, que fue en promedio de 6.79 puntos, sí fue mucho más amplio en el campo, ¿ok? Y fue mucho más amplio por dos razones. La primera es que a Peña Nieto le fue mucho mejor en el campo que en las ciudades. Sacó 10 puntos porcentuales más en casillas rurales que en casillas urbanas. Y exactamente lo mismo se produjo con el voto de López Obrador, pero al revés. Si ustedes suman las dos cosas, eso les da el 18% de diferencia, ¿ok? Un voto marcadamente urbano para López Obrador, un voto marcadamente rural para Peña Nieto. La pregunta es, ¿eso nos da evidencia de lo que dicen los que impugnan la elección? Pues para empezar lo podemos matizar con la elección legislativa, ¿se dan cuenta? Porque en la elección legislativa no hubo efectos de arrastre de los candidatos. Para los que les interesa si son los partidos o los candidatos, se puede medir. Aquí sacamos el efecto de arrastre de López Obrador y vemos que el efecto es mucho menor, ¿ok? Y si lo vemos en el tiempo del 94 para acá, pues tampoco es un comportamiento excepcional, ¿se dan cuenta? Se ha producido en el pasado, en 2003 y en 2009. Tanto en 2003 como en 2009, las casillas rurales participaron más que las casillas urbanas. Es un mecanismo complejo que hay atrás y, digamos, de todos modos no está diferenciado en 2012, ¿ok? Lo que hay, lo relevante, sería que ya no hay una diferencia entre las ciudades y el campo, que sí es una diferencia que nos deberíamos de esperar teóricamente, porque sabemos muy bien, no sabemos muy bien, la teoría derivada de los países democráticos establece una correlación fuerte entre niveles de desarrollo, recursos socioeconómicos y niveles de participación electoral. Por lo tanto, en países con democracias consolidadas sí hay ese tipo de sesgo. En México no, pero nunca lo hubo, nunca fue, o sea, nunca supimos si era cierto o no. Por lo tanto, la del 2012 no rompe con ese patrón. Luego están los nulos, se dan cuenta, vamos rápido, y aquí vemos el sesgo rural de Peña Nieto. Es una especificidad del 2012, no para nada. De hecho, al principio de la transición, el sesgo era mucho más fuerte, ¿ok? Es un sesgo que se ha ido reduciendo y el PRI tiene un diferencial cada vez más pequeño de voto rural, como lo ven acá. ¿Se entiende esto, no? Se concentran en la última, que es la diferencia entre rurales y urbanas. Cuando es negativo, es que lo rural pesa más. Pasamos de 15, 18 puntos de diferencia a 8 puntos de diferencia, pues es prácticamente menos de la mitad. Miren, el PRD, que nunca ha tenido un perfil claro, porque depende mucho más de los efectos de arrastre de sus candidatos, y de Cárdenas y de López Obrador. Y luego el PAN, que eso es el cambio más impresionante. El PAN tenía un perfil marcadamente urbano y ese perfil se ha ido desborrando, y eso sí indica algo muy importante que estamos estudiando, que tiene que ver con el uso de programas sociales y el crecimiento en zonas rurales en las que el PAN antes no tenía bases,
y también tiene que ver con la pérdida de bastiones urbanos que recuperan otros partidos, entre ellos el PRI. Piensen en casos representativos como León, por ejemplo. El PRI recuperó León a pesar de perder, a pesar de que el PAN conservara la gubernatura, pero es el caso de muchos otros municipios que el PRI u otros partidos le han arrebatado al PAN. ¿Okay? Y esto sí es un cambio muy importante de perfil, pero no en el perfil del voto priista, sino más bien en el perfil del voto panista. Y ahorita todo esto, bueno, sobre el fondo, esos votos, esos 2.8 millones de votos, son más o menos legítimos que los otros 38 millones de votos. Y aquí pues sí, quisiera retomar las teorías, ¿se dan cuenta? Y en particular, pues sí, las teorías que pusimos esta mañana. ¿Okay? Y lo que les quería, sobre todo lo que quería destacar es esto acá. ¿Okay? Es que en México, como lo establecimos esta mañana, se vota regularmente desde 1929. ¿Okay? Todos los 3 años, por lo menos. Por cada vez más cargos. Y la paradoja acá, vale, voy a hablar solamente del caso de Chiapas, porque como bien lo dije, no podemos simplificar. Hay una enorme complejidad en México, tenemos que situar nuestros análisis, ¿ok? Pero pensando en cada uno de sus estados, ustedes piensen en lo que ustedes saben de sus estados y pregúntense si lo que estoy contando de Chiapas es en otro universo, en otro país, en otro continente, o si se parece a lo que está pasando o a lo que ustedes consideran que pasó en sus estados. Porque yo tengo la impresión, por las observaciones de elecciones y por los estudios que he hecho en otros estados, que esto no es excepcional. Me lo preguntó un alumno luego, ¿por qué Chiapas, no? ¿Por qué Chiapas? Y Chiapas es un caso raro. Pues yo creo que porque lo que está pasando en Chiapas no es para nada raro o excepcional, sino que es muy representativo de lo que está pasando en el resto del país. ¿Okay? Y la paradoja que quiero plantear aquí son dos. La primera es que el voto se inventa, se extiende y se aprende, se socializa en un contexto todo salvo democrático. Pero hay que matizar dos cosas. El voto sí se extiende en un contexto de creciente inclusión social. ¿Okay? Hay un régimen que se está expandiendo, que está distribuyendo recursos, que está distribuyendo educación, salud, muchos otros servicios, y el voto es un mecanismo que se aprende en un contexto de expansión de ese régimen corporativo incluyente. ¿Okay? Porque tenemos dos tipos, desde Schmitter por lo menos, de regímenes corporativos. Tenemos regímenes corporativos que excluyen y regímenes corporativos que incluyen. México califica dentro de la segunda categoría, pero ojo, incluyen socioeconómicamente, no incluyen políticamente. ¿Ok? En realidad, para decirlo de una forma, para plantearlo como una provocación, las elecciones y el voto están al servicio de la exclusión política. ¿Se dan cuenta? El sufragio lo asociamos a inclusión política, pero acá funciona exactamente al revés. Les vamos a dar vivienda, les vamos a dar servicios de salud, les vamos a dar educación, pero de política no vamos a discutir, porque eso está fuera de lo que se puede negociar o de lo que se puede debatir. ¿Okay? Los vamos a incluir cada vez más, pero la política nos la dejan a nosotros porque es nuestro. Muchas gracias. Porque es nuestro campo. ¿Okay? Entonces, el voto en México, en Chiapas, entre 29 y 76 en México, entre 29 y 88 en Chiapas, es un poco la excepción de Chiapas, ahí dura más tiempo ese pacto, pues
el voto sirve para mantener fuera a los ciudadanos, pero para incluirlos dentro de un pacto socioeconómico, ¿se dan cuenta? Y justo después, ¿qué es lo que pasa? Pasa exactamente lo contrario. Les vamos a dar el derecho de votar a todos y nos pueden sancionar como quieran. Una pequeña mala noticia: para educación ya no va a haber dinero, para vivienda tampoco, y esos programas que teníamos en el campo no son rentables. El apoyo que recibían para su café, para su agricultura, pues eso ya no va a existir, pero pueden votar. Por lo tanto, vamos a desarmar el régimen de inclusión corporativa socioeconómica, pero sí les vamos a dar el derecho de votar. ¿Okay? Y esto es un poco lo que vamos a observar ahora, y es así que tenemos que plantear el proceso de cambio en el que estamos, ¿se dan cuenta? Porque durante 70 años el voto significó otra cosa, y ahorita el voto está significando muchas cosas en un proceso de transición en el que se está transformando el pacto social, la ciudadanía, lo que genera legitimidad entre los gobernantes y los gobernados. ¿Okay? Pero les voy a contar un poco cómo funcionó esto en Chiapas. ¿Okay? Vale, para empezar, sí, Chiapas no es un estado como los otros, es uno de los 3 estados más marginados, y si lo ven en términos de desarrollo humano, hay un rezago de 30 años en Chiapas, es decir que independientemente de que mejoran los índices de desarrollo, pues los índices de desarrollo que alcanza actualmente Chiapas y Oaxaca son similares a los índices de desarrollo que tenía el DF en 1960. ¿Ok? Estamos 40 años atrás o 30 años atrás, y eso no es un detalle. ¿Ok? Y eso hay que mantenerlo claramente en mente, y ese es un promedio. Si desagregamos el promedio, la cosa se vuelve mucho más dramática, porque en realidad en Chiapas hay muchas desigualdades, y hay básicamente 4 tipos de zonas, pero digamos que está la zona que ven en verde oscuro, que es la zona más marginada, a donde francamente tenemos una situación centroamericana pobre, de alta marginación, y luego tenemos algunos polos, no de desarrollo, pero digamos de menor subdesarrollo, que sí son mucho más comparables a lo que se observa en el resto del país. Y no solamente son las 4 ciudades, sino que algunos municipios que se conectan con esos polos de menor subdesarrollo. También tienen el Valle Central, que tiene una agricultura que también funciona de una forma, digamos, menos subdesarrollada. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, podemos desagregar eso. Lo interesante de este mapa para la historia, si se dan cuenta, es que el régimen corporativo, la apuesta de Cárdenas en todo el país fue incorporar a las masas campesinas y trabajadoras para generar una gran alianza con esas masas en contra de los sectores que Cárdenas quería desplazar. ¿Okay? Eso fue la apuesta del cardenismo en el país, y se logró. Pero básicamente lo más interesante, es lo que quería destacar, es que los cardenistas llegaron con el sufragio en la mano, y llegaron con comités electorales para organizar elecciones. Entonces ellos llegaron y dijeron: ¿saben qué? Tata Cárdenas se ha acordado de ustedes, y ahora sí va a llegar la revolución. En 1934 o 36, ahora sí va a llegar la revolución. Yo lo que necesito es que se organicen entre ustedes, que soliciten la redistribución de la tierra, y yo me comprometo con ustedes, yo represento aquí a Cárdenas, voy a tramitar eso para ustedes y les voy a conseguir un ejido. Y si no me lo creen, miren lo que pasó ahí. Acabamos de expropiar a un finquero y distribuimos la tierra, y si no me lo creen, vayan a platicar con los campesinos, que les van a contar la historia, y en algún caso se lo tuvimos que matar al finquero, y lo matamos, no hay ningún problema. ¿Okay?
Así que la revolución se recuerda de ustedes y va a ser algo para ustedes. Y para empezar les vamos a dar ejidos, en segundo lugar les vamos a dar programas de formación, vamos a formar nuevas élites de maestros rurales, y en las zonas indígenas van a haber programas especiales de formación, de capacitación, de salud, de educación, con proyectos de desarrollo regional. ¿Ok? Ahora sí, a cambio de eso, Tata Cárdenas les pide algo, les pide lealtad. ¿Ok? Porque no se vale que luego cuando Tata Cárdenas esté tratando de ganar una elección, le ganen porque hay mala gente que no está apoyando el proyecto revolucionario. Así que yo cuento contigo en lo personal para que tú, y tú, y tú, y tú saquen esta elección cada los 3 años. ¿Okay? ¿Cómo lo hagan? Es problema de ustedes. ¿Okay? Yo confío en ustedes. Yo por eso estoy aquí, porque confío en ustedes, pero yo cuento con ustedes para tener un apoyo masivo para ganar elecciones. ¿Okay? Y esto es lo que nos da este patrón atípico de movilización electoral que en Chiapas es impresionante, ¿se dan cuenta? Esto contradice claramente todo tipo de teoría del comportamiento electoral. Eso desde Lazarsfeld, Campbell, Downs, en cualquier encuesta de cualquier país desarrollado, ustedes van a encontrar, y en cualquier estudio de geografía electoral, van a encontrar correlaciones fuertes entre niveles de desarrollo y niveles de participación electoral. Los que están más incluidos socioeconómicamente tienen mayor interés en política y participan más. ¿Ok? Pues en México durante muchos años era exactamente al revés. ¿Ok? Exactamente al revés. Y aquí lo ven. En la izquierda tienen las tasas de participación, a la derecha el IDH. Se hacen una correlación entre las dos cosas. ¿Saben cómo se lee una correlación? Ahí les explico. De menor IDH, de menor desarrollo a mayor desarrollo, y sobre el eje Y, de menor participación a mayor participación electoral, hay una clara relación negativa. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? A mayor desarrollo, menor participación. De hecho aquí, si tomamos el promedio entre 73 y 88, hay algunos municipios que tienen más del 100% de participación. Son los municipios a donde a alguien se le pasó la mano y llenó demasiadas boletas, y llenó más boletas que las boletas que le había pasado, bueno, que los que todavía estaban en el padrón electoral. ¿Se dan cuenta? Sea como sea, en verde oscuro tienen lo que se llamaban las reservas, los graneros electorales del PRI. ¿Se dan cuenta? Es decir, a donde el PRI sacaba más del 95 o más del 99% del voto, y está claramente concentrado en los altos de Chiapas, con la excepción de San Cristóbal, ¿se dan cuenta? Que es el enclave urbano de los altos. Y lo interesante es que las 3 principales ciudades están en azul oscuro: Tapachula, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Y miren, las ven aparecer ahí en la gráfica. Ahí la participación baja al 18%, al 20%. Un abstencionismo del 80%. ¿Se dan cuenta? Mientras que la participación en las regiones subdesarrolladas superior al 80%, en ocasiones superior al 100%, lo que indica que no habían elecciones en realidad. ¿Ok? Esto es una ilustración del tipo ideal del pacto revolucionario del régimen corporativo. ¿Okay? Y lo impresionante es eso, lo impresionante es que a pesar de votar 4 veces más que las ciudades, esas regiones no se desarrollaron. ¿Se dan cuenta? O sea, el rezago se mantuvo, y si ustedes ven un mapa de los índices de desarrollo de marginación en los 30 y ahora, se parecen mucho los mapas. O sea, socioeconómicamente no cambió mucho. ¿Okay?
independientemente de la participación. Esto es importante, ¿ok? Porque siempre creemos que el voto tiene que ver con mecanismos de redistribución, ¿ok? El hecho que le demos igualdad política a todos y que tengamos un voto igualitario debería de tener efectos de redistribución de poder y debería de hacer que los pobres de alguna forma tengan mayor representación y que eso genere procesos de desarrollo que favorecen a los pobres. Es una expectativa implícita de la teoría de la democracia. Si no, ¿para qué sirve el voto? De alguna forma. Pues aquí tienen el antiguo régimen tal y como funcionó en México hasta 76 y en Chiapas sí se mantuvo hasta 88. Esa es un poco la excepción de Chiapas. Pero ¿qué es lo que pasó a partir del 88? ¿Se dan cuenta? Aquí ya tienen del 88 hasta el 2012. Pues lo que pasó es que se fragmentó ese régimen. Y ese partido que lograba movilizar hasta el 90% de la población que votaba a favor de ese partido, pues perdió cada vez más capacidad de movilización, ¿ok? Y se fragmentó cada vez más. Y luego al final vemos algo muy interesante, que también creo yo puede ser representativo de lo que está pasando en otros lugares de México. Es que después de un periodo de creciente fragmentación en la que llegamos, para que se den cuenta, en 2009 llegamos a un empate técnico entre el PRI, el PAN y el PRD y los otros partidos. O sea, llegamos a un número efectivo de partidos superior a 4, ¿se dan cuenta? A donde el PRI en definitiva deja de ser la primera fuerza, ¿okay? Pero luego, ¿qué pasa después? Lo que pasa después es que hay una impresionante volatilidad y en 2012 aquí tenemos la de diputados locales, la de gobernador, y la municipal y las legislativas y presidenciales, que es al final, ¿se dan cuenta? Todo es en 2012, es el mismo día. Miren el cruce de votos que hay ahí en esos 6 procesos electorales, ¿ok? En la legislativa federal el PRI saca 25%, en la presidencial Peña Nieto saca 48%, en la de diputados locales el PRI vuelve a sacar 28%, en la de gobernador el Güero Velasco saca el 70% de los votos, y luego en la misma elección en presidentes municipales 29% los candidatos, ¿ok? Después de una creciente fragmentación hay coaliciones que logran generar resultados similares a los que había antes del periodo democrático, ¿ok? Esto es muy interesante porque no solamente está pasando en Chiapas. Yo lo observé en 2011, por ejemplo, en el Estado de México. En el Estado de México, Erubiel Ávila ganó con... ¿Quién está aquí del Estado de México? Por favor. ¿Con qué porcentaje ganó? 64 o 65. ¿Cuánto? Ahí lo buscan. No, bueno, ahí lo buscan y nos dicen la cifra. Vale, 64% por ahí lo verifican. ¿Se dan cuenta? En un contexto de creciente fragmentación, ¿okay? Y esto nos remite a esas preguntas que estuvimos abordando en el almuerzo, ¿okay? Vale, entonces ahorita para profundizar un poco, primera cosa interesante, el proceso de fragmentación del antiguo régimen no es caótico, está estructurado y depende mucho de otros procesos socioeconómicos, ¿okay? Tiene una lógica, no es al azar contingente, ¿okay? Primera cosa, vamos rápido sobre eso, pero miren, aquí está a nivel de secciones para que se den cuenta cómo se relaciona el proceso de desarrollo socioeconómico con
los comportamientos electorales. A nivel de secciones, esto es geografía electoral, que tiene muy poco que ver con la que hizo André Siegfried, porque ya integra técnicas un poco más sofisticadas, pero bueno, a lo que voy son datos agregados, no son electores, ¿okay? Son secciones. Y aquí básicamente lo que tienen son las ciudades y el campo, las ciudades en azul que están ahí en zoom, y el resto es rural, coincide con grados de marginación. Estas son las famosas secciones en las que había un partido hegemónico que movilizaba a más del 100% de la población. ¿Se dan cuenta? Que era bastante recurrente antes del 91. No era el comportamiento predominante, pero había muchas secciones, que es el caso, por ejemplo, aquí en Chamula o en Tecpatán. ¿Se dan cuenta? Ahí el PRI no organizaba elecciones, llenaba boletas, ¿okay? Y de vez en cuando llenaba demasiadas boletas, era como un error de llenado, ¿no? Pero miren lo que pasa es que hay un número creciente de la población que deja de votar. No toma el riesgo de votar en contra del PRI. Deja de votar, se abstiene. Y por lo tanto lo que cae es la capacidad de movilización del PRI. ¿Okay? Y luego también tienen otros partidos que empiezan a generar ese tipo de comportamiento, como pura casualidad aquí, el PRD, a donde pasamos de una casilla en la que al PRD se le termina pasando la mano en 2006 y llenan más boletas de la lista nominal. ¿Se dan cuenta? Vale, este es el comportamiento que se observaba a lo largo del régimen postrevolucionario, lo que vimos en los Altos de Chiapas. ¿Se dan cuenta? Vale, ¿por qué les digo esto? Porque todo eso está muy bien documentado en trabajos antropológicos. Hay muy buenos estudios sobre cómo funcionaba esto cualitativamente, ¿ok? En el antiguo régimen. Por eso también quería vincularlo con antropología. Vale, ¿qué es lo que pasa con este tipo de secciones? Pues miren lo que pasa con este tipo de secciones. Desaparecen. ¿Ok? De ser un fenómeno que todavía era muy importante en 91, hoy en día es francamente anecdótico. ¿Ok? Es residual. No tiene ninguna incidencia sobre el proceso electoral. Esto desapareció en México, ¿ok? Incluyendo la elección del 2012. ¿De acuerdo? Bueno, por lo pronto desapareció. No digo que no puede volver a aparecer. Pero lo que voy es que esto ya no tiene incidencia. Por lo tanto, este voto ya no existe. ¿Ok? Bueno, existe en menos de 1% de los casos. Son outliers y francamente muy raros. Aquí tienen el número de veces en los que un partido, que no necesariamente es el PRI, puede ser el PRD o el PAN o ahora el PANAL o el Verde Ecologista, el número de veces que sacó más de 7 veces, más de 66.6%. Y lo que encuentran ahí es exactamente la geografía del antiguo régimen. ¿Ok? Esto solamente lo encuentran en los graneros electorales del PRI, y son los graneros electorales que construyó Lázaro Cárdenas en los 30. Y obviamente está muy fuertemente concentrado ahí, y es un tipo de voto que todavía, bueno, no es más del 90%, es más del 66%. ¿Okay? La oposición tiene menos de una tercera parte. Luego hay otro comportamiento que está exactamente del otro lado, que esto corresponde con la teoría de Downs. ¿Se dan cuenta? Estos son electores racionales. Esto es un voto de sanción, es un voto cruzado. En 2006, para darles un ejemplo, tenemos 4 elecciones paralelas. ¿Se dan cuenta? Y hay un voto fuertemente diferenciado entre las legislativas, las presidenciales, las de senadores y las de gobernador. Y aquí tienen los efectos de arrastre que generan los candidatos en las elecciones presidenciales y de gobernador. ¿Ok? Y lo que ven acá es que los panistas prácticamente no se mueven, ¿ok? Salvo para la de gobernador, donde sí dejan de votar por el PAN, pero
miren acá en la legislativa presidencial y de senadores, todos los priistas que votan por candidatos del PRI en las legislativas, pero no votan por Madrazo. Y en lugar de votar por Madrazo, votan por Andrés Manuel López Obrador. Eso es un efecto que se llama de notabilidad que se produce en la misma elección. Y la pregunta es, miren, hay secciones, o sea, en promedio eso fue 6 puntos porcentuales, que es muchísimo, 6 puntos porcentuales. Pero hay secciones a donde son 40 o 50 puntos porcentuales. ¿Ok? Es decir, a donde hay un fenómeno masivo de cruce de votos. ¿Ok? La pregunta es, ¿a dónde se encuentran estos votos útiles, o votos estratégicos, o votos cruzados? Y aquí viene el hallazgo interesante. Se concentran fuertemente en secciones urbanas de alto nivel de desarrollo socioeconómico. ¿Ok? Impresionantemente, una correlación que venga acá abajo. ¿Ok? Y aquí tenemos los dos tipos ideales, extremos, opuestos del comportamiento electoral, ¿se dan cuenta? Es decir, un voto en el que no está nada en juego, es una elección sin opciones, y otro voto, digamos, a donde ya empieza a aparecer claramente el voto de sanción. En la mesa nos preguntaban, ¿no? ¿Pero existe el voto de sanción o no? Por supuesto que existe, y el voto de sanción se concentra en secciones urbanas y tiene un perfil sociodemográfico particular y depende obviamente de la oferta política, que no es algo que exista abstractamente. Pero miren qué impresionante, incluso si ven el zoom en Tuxtla Gutiérrez o en San Cristóbal de las Casas o en Tapachula, ustedes pueden ver el detalle entre la cabecera y las secciones más desarrolladas de la cabecera y las periferias de la ciudad que están menos desarrolladas, ¿se dan cuenta? Y el fenómeno se concentra realmente en las secciones más urbanas de mayor desarrollo. ¿Okay? Y luego tienen el resto ¿qué es? Nos quedan 10 minutos. El resto es una volatilidad atípica, una volatilidad que ya no tiene que ver con cambios individuales de opinión, sino con negociaciones faccionales y con voto de intercambio corporativo. ¿Se dan cuenta? Es esto de, ¿tú quieres que mi gente vote por ti? Pues, ¿qué vas a hacer para nosotros? La última vez nos dieron materiales de construcción, pero no cumplieron porque fueron de mala calidad o nos entregaron la mitad. De todos modos, este año lo que queremos es otra cosa. ¿Ok? Y de hecho lo que tú me estás proponiendo es mucho menos interesante que lo que me está proponiendo el otro candidato. Así que yo creo que me voy a ir con el otro candidato, salvo que tú me puedas hacer una mejor propuesta. ¿Ok? Esto que podemos conceptualizar como un voto de intercambio o como un voto de transacción. ¿Ok? Y aquí ven dos casos extremos. Por ejemplo, miren el PT en San Cristóbal, acá en esta colonia. Este es un fenómeno claro a donde el PT aparece y desaparece en una elección particular, a donde hay una facción que vota por el PT, por el candidato del PT en esa elección, y se puede detectar de esta forma. Y aquí viene el hallazgo más interesante. Es que este es el tipo de comportamiento que está incrementando, y este es el tipo de comportamiento que, sin ser necesariamente determinante, en elecciones que son cada vez más competidas, con tasas de abstención cada vez más importantes, pues sí es lo que termina contando. ¿Okay? Si tú mueves 6 puntos de la lista nominal, pues estás ganando la elección. ¿Okay? Por lo tanto, es sobre eso que se están concentrando cada vez más los partidos políticos, a pesar de que no sea el comportamiento predominante, porque de nuevo, estamos hablando de X puntos de los electores, pero en un contexto en el que muchos ya no votan, y en un contexto
de fragmentación creciente en el que tú puedes ganar con muy pocos votos porque hay muchos partidos que se están distribuyendo los votos. ¿Okay? Y esto es un poco lo más relevante, ¿no? Cuando hacemos una geografía de esto, pues llegamos a un mapa que nos muestra que este comportamiento, aunque tiene una menor concentración, pues también es predominantemente rural y tiene un perfil sociodemográfico de menor desarrollo. ¿Okay? Que esto va un poco en el sentido de lo que decía López Obrador. Pues sí, es más factible negociar en Iztapalapa que en la Benito Juárez. ¿Okay? Y es más factible negociar en Chamula que en San Cristóbal de las Casas o en Tuxtla Gutiérrez. Entonces la distribución aquí tampoco es aleatoria, sino que se concentra claramente en perfiles diferenciados, y si lo cruzan luego pues pueden ver hasta qué punto es impresionante la diferenciación sociodemográfica de estos comportamientos electorales, que tienen una síntesis. Pero miren, por ejemplo, las hegemonías monopartidistas solo hay 12.5 secciones urbanas, mientras que el 98.3% de las que tienen un comportamiento volátil están en contextos urbanos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo con el índice de desarrollo, que aquí está claramente diferenciado. El índice de alfabetismo, de educación secundaria, de acceso a drenaje, electricidad, de servicios de salud, etc. ¿Se dan cuenta? Hay una diferenciación muy clara entre estos tipos de comportamiento, independientemente, se dan cuenta, porque esto es el resultado de una investigación que parte de esa idea de si la teoría de la modernización se aplica o no en México. ¿Okay? Y lo que suelen decir muchos es que no se aplica porque no hay una correlación entre desarrollo y participación electoral. Pues por supuesto que no hay una correlación entre desarrollo y participación electoral si agregamos la participación electoral y si ponemos dentro de la misma participación electoral un voto corporativo, un voto de intercambio, un voto de sanción, un voto estratégico, un voto útil. Imaginen las otras formas de voto dentro de las que ustedes se pueden identificar. ¿Okay? La participación electoral no tiene un solo significado. Es más que eso, puede tener significados opuestos que significan lo contrario. ¿Okay? Y es por eso que no hay una correlación evidente entre niveles de desarrollo y niveles de participación, lo que no significa que el desarrollo no tenga una relación con la manera en la que vota la gente. ¿Ok? Vale, esto es, se dan cuenta, es un ejemplo de geografía electoral contemporánea. Esto lo pudiéramos hacer con encuestas si tuviéramos 2 millones de pesos, o más bien 3 millones de pesos, para hacer una encuesta que nos permitiera medir este tipo de dimensiones, y pues en algún momento lo haremos cuando consigamos 3 millones de pesos para hacer una encuesta científica bien hecha y para establecer eso. Pero es ese tipo de agenda que se puede hacer. Y solo para concluir, o antes de concluir, porque vamos a concluir a tiempo y Ernesto todavía no llega, miren, ¿hasta qué punto Chiapas es excepcional? Ahí tienen las tendencias para Chiapas y las tendencias para México. ¿Ok? Pues yo diría que no muy distinto, ¿no? Yo diría que muy similar. Es decir, lo que les acabo de decir para Chiapas se aplica cuantitativamente, o sea, lo que les dije para las 1929 secciones en Chiapas se aplica cuantitativamente a las 67.000 secciones mexicanas, pero seguramente tendrá dinámicas distintas en cada entidad. Es una casualidad que sea tan similar, ¿se dan cuenta? Seguramente es más diferenciado en las 32 entidades. Pero aquí, con esto ya concluyo. Ven claramente
O sea, primero, el voto corporativo unánime pertenece al pasado. ¿Ok? Por lo pronto, hasta que un partido logre rearticular ese tipo de redes, hay pluralismo por lo pronto y se ha instalado el pluralismo en México. ¿Ok? Segunda conclusión, el voto de sanción individual de tipo racional en 94 fue de 2%. En 2000, Fox, ¿se dan cuenta? Fox, el efecto Fox tuvo 2.2 puntos. Eso fue el voto útil a favor de Fox. Ya en 2006 estamos hablando de, creo que del 6%, aunque no está reportado acá. Y en el 2012 fue de 8.6%. ¿Ok? Hemos pasado de 2% a 9%. Hay un incremento sostenido de este tipo de voto que nos indica un voto cada vez más crítico y cada vez más de evaluación de sanción. ¿Ok? Sin embargo, lo que sigue predominando es un voto no individual de transacción y de intercambio. Y como bien se los dije, no es un problema que haya transacciones e intercambios detrás del voto, es natural, ¿okay? Es una dimensión constitutiva de cualquier tipo de voto. La pregunta es si es un intercambio individual o colectivo, ¿okay? Y si es un intercambio en situación de igualdad o si es un cambio asimétrico en el que hay una profunda desigualdad. ¿Okay? Por lo tanto, lo que hay que luchar no es que no haya voto de intercambio. Lo que hay que luchar es las condiciones en las que se realiza el intercambio y si yo, como comprador o como vendedor, estoy en condiciones de igualdad o no. O sea, hay una asimetría tal que el intercambio no es un intercambio, ¿okay? Sino más bien una imposición. Y bueno, y luego también está la pregunta de fondo, que es la idea fundamental filosófica del voto, que es la idea de que yo puedo sancionar a los gobernantes. ¿Okay? La pregunta es si mi voto incide en la formulación de políticas públicas y a través de qué mecanismos. Esas son las cosas que hay que pensar más y que hay que evaluar. Bueno, y espero que con esto les quedó claro de cómo se puede pasar de una teoría abstracta a mediciones empíricas con una metodología. Y pues de nuevo estoy a su disposición si quieren seguir platicando de esto o si quieren corresponder después a partir de lecturas. Todo lo que les presenté está en el libro sobre Chiapas que se llama Elecciones Chiapanecas del antiguo régimen al desorden democrático, y hay una propuesta que yo creo que se puede aplicar en otras entidades de la República, pero bueno, sujeto a debate. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas de 3 para dar espacio a que llegue el doctor Norzagaray, que ya viene en camino. No sé, ¿quién le gustaría empezar? Allá, por favor. ¿No? No. ¿Nadie? Adelante, por favor. Sí. No veo la necesidad de ponerme en pie. Pues mi nombre es Cristian Batiza, mucho gusto, soy compañero de ustedes, colega de Baja California Sur. En sí, usted, ¿en dónde, bueno, cómo clasificaría la democracia del país? Hablamos, realmente no estoy no sé si es Nole o es Sartori quien maneja las clasificaciones de incipiente, la democracia incipiente, democracia consolidada o democracia en vías de consolidación. Pues déjame responder con un matiz, o sea,
calificar lo que tenemos en México de democracia ya es una evaluación más bien optimista, ¿okay? Ya estás haciendo la evaluación, ¿okay? En realidad los politólogos que hacen trabajo empírico no hablan de democracias, ¿okay? Hablan de regímenes políticos y luego tratan de ver cómo funcionan los regímenes, y el concepto que más éxito ha tenido es el de poliarquía. ¿Te das cuenta? Es monarquía, ¿no? Monarquía, poliarquía, y es más fácil definir lo que es una poliarquía que lo que es una democracia, ¿okay? ¿Por qué? Porque Robert Doe nos dio una serie de criterios operativos